Hola, buenas tardes, amigos de Magic Dreams en Barcelona. El Passatge de la Concepció és un elegante pasaje urbano situado en el corazón de Barcelona, en el barrio de la Dreta de l'Eixample, que conecta dos de las avenidas más emblemáticas de la ciudad, como son el Passeig de Gràcia y la Rambla Cataluña. Su nombre hace referencia a la doctrina católica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y aparece recogido en el nomenclátor oficial de las calles de Barcelona desde los primeros desarrollos del barrio de l'Eixample. A pesar de su corta longitud, se ha consolidado como un enclave singular de la ciudad, con un ambiente íntimo y distinguido que combina el valor histórico del entorno con una fuerte identidad contemporánea. Aunque no se conoce con precisión la fecha exacta de su construcción, el Passatge de la Concepció forma parte del conjunto de pasajes característicos de l'Eixample barcelonés que surgieron durante el siglo XIX como conexiones secundarias entre grandes avenidas. Con el paso del tiempo, este pasaje fue adaptándose a los nuevos usos urbanos, conservando su encanto arquitectónico y detalles decorativos, como pueden ser el mosaico de azulejos esmaltados con relieve abstracto del número 15, datado de finales de los años 60. A partir de la década de 1990, el Passatge de la Concepció experimentó una profunda transformación que lo convirtió en uno de los puntos gastronómicos más prestigiosos de Barcelona. En 1991, la empresaria Rosa Esteva inauguró el restaurante Tragaluz en el número 5, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia del pasaje. Desde entonces, este pequeño tramo de calle ha pasado a ser conocido como un auténtico dorado culinario con una alta concentración de restaurantes de autor y propuestas gastronómicas de primer nivel. Entre los establecimientos más destacados se encuentran el Tragaluz, que está situado en el número 5, que es un referente de la cocina mediterránea contemporánea, célebre por su espectacular techo acristalado que inunda el local de luz natural y su cuidada ambientación interior. El Japonés, también en el número 5, una taberna nipona moderna situada junto a Tragaluz, con barra de sushi y una estética informal pero elegante. El restaurante Petit Comité, en el número 13, bajo la dirección del chef Nandú Jubain, que ofrece una reinterpretación moderna de la cocina catalana tradicional en un entorno sobrio y acogedor. El restaurante Mordisco, situado en el número 10, con una propuesta de cocina de mercado y un luminoso diseño tipo invernadero donde conviven restaurante, tienda y un bar lounge. El restaurante Boca Grande, en el número 12, espacio de ambiente sofisticado y cocina mediterránea centrada en el producto, especialmente marisco y pescado fresco. El pasaje alberga un total cerca de una decena de locales gastronómicos, lo que supone una densidad excepcional en pocos metros lineales. Este fenómeno ha otorgado al Passatge de la Concepció una identidad propia dentro del panorama barcelonés, un punto de encuentro entre la alta gastronomía, la arquitectura de l'Eixample y la vida urbana contemporánea. Además de su oferta culinaria, el pasaje conserva detalles que le confieren un carácter singular. En la verja de entrada puede leerse la inscripción Pasaje de la Concepción con una grafía incorrecta que se ha mantenido como curiosidad histórica y distintivo del lugar. Su ambiente discreto pero elegante contrasta con el bullicio de las avenidas que lo flanquean, convirtiéndolo en un rincón ideal para quienes buscan un paseo tranquilo y refinado en pleno centro de la ciudad. Hoy, el Passatge de la Concepció representa la perfecta síntesis entre tradición y modernidad. Es un espacio donde la historia urbana de l'Eixample dialoga con la creatividad gastronómica y el diseño contemporáneo, ofreciendo a locales y visitantes una experiencia única, tanto cultural como sensorial, en uno de los enclaves más distinguidos de Barcelona.